Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre Raquel. Y como les decía, a mí me gusta anotar algunos datos importantes porque así nosotros podemos aprender un poco un poco más sobre la historia de esta mujer. Y aquí vemos a Raquel. Dice que ella era una mujer aramea. Entonces acá vemos el origen de Raquel. Bueno, acá yo me había caído en cuenta en que ella y Jacob eran primos hermanos, hasta que pues ya estudié la historia. Dice que ella es más conocida como la segunda esposa de Jacob y su favorita. Es algo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que además era prima de él, porque ella era hija de Labán, y Labán y Rebeca eran hermanos. Y también dice que era conocida como la madre de los dos hijos menores de Jacob, José y Benjamín. Y era una mujer muy hermosa. Y eso lo dice Génesis 29:17. Y dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Entonces acá vemos que la Biblia sí registra que era una mujer bonita. Y verdad, y nos queda más que claros viendo que Jacob se enamoró de ella, casi que ahí sí que fue amor a primera vista. Porque sigue diciendo, aparente Jacob se enamoró de primera vista y su afecto permaneció invariable hasta el día en que ella murió. Era una mujer capaz de un comportamiento tortuoso. ¿Qué querrá decirnos esto? Génesis 31:19. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Imagínense, o sea, ella también no era solo la apariencia, ¿verdad? De que era bonita, sino que también era una mujer de armas tomar y era de cuidado porque le había robado a su propio padre. Luego en el 34 dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y el 35 dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. O sea, le estaba diciendo que ella estaba menstruando y que por eso no se podía levantar. Imagínense cómo ella fue, ahí sí que inventar eso, ¿verdad? Para librarse y que el papá no encontrara los ídolos. Lo que yo no entendí es si ella hurtó los ídolos para adorarlos ella o solo por quitárselos al papá o por... No entendí yo esa parte, porque esto aparentemente indica de que ella era, pues que ellos adoraban ídolos, ¿verdad? Sí, Eh, ellos no eran israelitas, ellos eran arameos. Entonces, ellos tenían otras costumbres. Y ustedes recuerdan fue que a Rebeca la fueron a buscar y la llevaron ahí con Isaac, pero digamos, ella tuvo que adoptar todas las costumbres nuevas. Pero, este, Raquel tenía podemos decirlo así, muy metida su religión, su adoración a los ídolos. Entonces ella sí creía mucho en sus ídolos, al punto en que se arriesgó porque si el papá los hubiera encontrado, no sé qué castigo le hubiera tocado. Y dice entonces, y no tenía la sincera devoción a Dios. Aquí nos dice, mire, que Jacob había aprendido tras sus experiencias en Betel y en Peniel. Probablemente no abandonó a sus dioses paganos hasta poco antes de morir. Raquel tuvo por descendiente a tres tribus, Benjamín, Efraín y Manasés. Bueno, el hijo de ella, ¿verdad? Y el de sus criadas. Y su hermana Lea fueron honradas por generaciones posteriores y edificaron la casa de Israel. Luego aquí nos sigue diciendo, ¿qué hizo Raquel? Bueno, se casó con Jacob, tuvieron dos hijos, bueno, eso ya lo conocemos nosotros.
Su esposo estaba cuidando las ovejas de su padre cuando cuando Jacob se enamoró de Raquel y estuvo de acuerdo a trabajar 7 años para poder casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó para poder casarse con Lea, aunque luego le permitió que también se casara con Raquel. Es una historia que nosotros ya conocemos. Esa es otra cosa que yo no había entendido bien. Labán le dio a Lea y le dijo que trabajara otros 7 años y le iba a dar a Raquel. Pero no era que hasta los otros 7 años le iba a dar a Raquel, sino que una semana después de una le dio la otra. O sea Así, que así fue, ¿verdad? Que casi juntas se las dio a las dos. Uh-huh. así es. Así, O sea que yo no. siempre creí que trabajó 7, a los 7 años se la dio, pero fíjese que yo pensando eso, yo cuando leí la historia de ella, que se menciona a Raquel, pero los sentimientos de Lea, porque todo como ella fue usada, ¿verdad? Porque ella no tuvo derecho a escoger, ver que querían a la otra. Yo digo que haber sido bien triste la vida de Lea. Sí, Sí, porque justamente, o sea, no era agraciada físicamente, porque hay versiones que dicen que ella no miraba bien porque tenía los ojos azules, cosa que no era bien vista en las culturas orientales. Ahí los ojos cafés son los más bonitos. Tener ojos azules era como un defecto en los orientales, porque aparte que no veía bien. Otros dicen que tenía la vista, bueno, algunos comentarios dicen, ¿verdad? Que no tenía pues la vista, los ojos bien posicionados, pero lo que sí la Biblia registra es que la hermana era bonita. Yo, cuando leí esta historia, me puse a pensar, yo no podría entender la situación porque yo no tengo hermanas, pero quienes sí tienen hermanas y esa comparación que hacen, ¿verdad? Qué difícil para ambas, porque entonces había una relación tóxica ahí entre las hermanas, porque no había una buena A mí me, combinación. a mí me pasó algo así que entre hermanas, porque cuando estábamos pequeñas llegó un muchacho y mi papá y mis hermanas estábamos en la tienda y llegó un muchacho y como mi hermana era yo bien morenita, ¿verdad? Y ella es canchita. Y entonces dijo el muchacho, esta patoja sí va a ser bien bonita, ¿verdad? Un tollito, le dijo mi papá, ¿va? Y abrazó a Lubia, ¿va? Y yo me sentí mal. Y le dije yo, a mí qué me importa, le dije, como yo me parezco a mi papá es moreno, entonces yo me parezco a mi papá, pero sí se siente uno se siente mal uno que le digan que su hermano es mejor, ¿verdad? Peor en ay, ese sentido, ya es coger esposo, ¿quién más? no Tener que imagino compartirlo. eso. No tiene, como dice Cindy, no tenía la pobre Lea la oportunidad de decir, es que yo no quiero, no, yo quiero encontrar a alguien que me ame a mí o algo, pero no, se casa y se casa, nada que si quiere o no quiere. Entonces, qué difícil esas costumbres de antes, ¿verdad? Sí. Entonces digo, imagínense, o sea, qué situación tan difícil, porque yo también pensaba, bueno, tal vez a los 7 años, tal vez Jacob se hubiera arrepentido de estar ahí trabajando tanto tiempo para luego, hasta dentro de 7 años se la dieran. Pero, o sea, yo imagino que él tampoco iba a confiar otra vez en Labán, porque lo había engañado una vez. Bueno, al final, ¿verdad? Esa historia tan complicada también para Jacob, porque imagínense, o sea, si tener un matrimonio con una mujer es difícil, tener un matrimonio con dos mujeres, que él nunca planificó eso realmente en su vida, pero se lo impusieron y pues así le tocó hacerlo. Y o sea, su papá prácticamente que las vendió, ¿verdad? Por Las, trabajo. ve- las vendió. Y no se puso a pensar lo difícil que iba a ser la vida para ambas, porque había una competencia entre ellas.
Y al final yo siento que Lea ni siquiera quería a Jacob, lo hacía por dignidad, porque decía, bueno, yo era la esposa, ¿verdad? Yo soy la primera esposa y eso tenía mucho peso, ¿verdad? El ser la primera esposa. Entonces también nosotros podemos ver en esta historia tan complicada. Saben que yo digo, la Biblia, ¿cómo cuenta? Porque yo la otra vez estábamos platicando con la hermana Ketty y otras hermanas sobre una historia que una película, un libro, como agua para chocolate, que pasa exactamente lo mismo. Hay una muchacha que está enamorada de un muchacho, el muchacho va a pedir a la muchacha y la mamá le dice no, porque ella es la menor y me tiene que cuidar a mí en mi vejez. Hasta que yo muera, ella puede casarse. Pero tengo una hija más grande con la que usted se puede casar, ¿verdad? Y él dice, no, yo no quiero. Pero el papá le dice, sí, con esa se va a casar. Y se casa con la otra, ¿verdad? Y van a vivir a la casa de la mamá de la muchacha. Y el colmo fue que ella le tuvo que preparar la comida para la boda, tuvo que preparar la habitación de recién casados y al final ninguno de los tres era feliz porque los tres vivían ahí. Entonces algo así me imagino yo que era esa situación entre ellos. Y ahí no solo eran tres, eran cinco porque también estaban las, Las las criadas. criadas, ajá, que también andaban hasta metiendo las arroyos a ellas por tal de salir ellas avantes, ¿verdad? Que era una competencia totalmente insana y era una relación súper complicada, ¿verdad? La que había en esa familia. Entonces, luego nosotros acá, bueno, vamos a enfocarnos un poquito más en Raquel. Yo no sé si ustedes saben qué significa el nombre de Raquel. No, yo Bueno, no. fíjense que ella incluso le hacía como honor a su nombre. Su nombre significa cordero u oveja hembra y dice que es interpretado como la oveja de Dios. Eso significa Raquel. Y si ustedes gustan, ahí pueden anotarlo, ¿verdad? Ahí en su título vamos a empezar ahí a hacer algunas anotaciones chiquititas ahí, ¿verdad? Ponen ahí el título. Bueno, el título es Raquel, ¿verdad? Y pueden poner usted ahí entre paréntesis el significado de su nombre, que es Oveja de Dios. muy bien. Bueno, entre los datos generales que nosotros podemos ver acá, ¿verdad? Es que esa relación también era entre primos. Aunque no se conocían, pues eran primos y eran primos hermanos, ¿verdad? Entonces, Raquel y Lea eran primas de Jacob. Si ustedes quieren anotarlo en otro espacio, bueno, ella tuvo dos hijos, José y Benjamín, y murió de parto, ¿verdad? Esos son los datos generales que nosotros podemos. Ah, bueno, y que era la segunda esposa. Era la segunda esposa de Jacob, pero la que más amaba. Perdón, Cindy, cuando dijiste es que ella tuvo dos hijos, José y Benjamín, y después que seguía. Murió de parto. Ah, gracias. Bueno, ¿cómo vamos a escoger nuestro texto clave? Ustedes pueden elegir algo que les haya llamado la atención de la historia o que para ustedes tenga algún significado o donde esté eh, la parte central de esa historia. Para mí, a mí la parte que más me gusta de esta historia es el Génesis 30:22, porque aquí habla ya de la resolución de esta historia. Dice, ay, perdón, es el 30:22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios
y le concedió hijos. Porque esa era la razón principal de su amargura. No era tanto el tener que compartir, porque la poligamia pues era algo bastante común en esa época y en esa cultura. Pero la amargura en ella estaba en esa competencia insana que tenía con su hermana a causa, ¿verdad?, de la situación en la que se habían visto envueltas. Pero la amargura de ella era por no poder tener hijos. Si ustedes gustan, pueden anotar ese mismo texto, ¿verdad? Es Fíjese, Cindy, que a mí me gustó el texto de Génesis 29, del 9 al 11, donde dice, mientras él aún hablaba con ellos, o sea, me imagino con los pastores, llegó Raquel con el ganado de su padre porque ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, con las ovejas de Labán, su tío, llegó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. No sé por qué, pero me llenó mucho esa partecita de la historia. Mira, sí, ahí están ustedes, escogen lo que a ustedes les haya gustado, ¿verdad? Más en esa parte. Entonces, ahora, las referencias bíblicas, esas conforme ustedes van leyendo, por ejemplo, el documento que estábamos viendo anteriormente, ahí hay varios textos que ustedes pueden colocar, ¿verdad? Nuestro texto clave, pues, es Génesis 29, 30 y 31, ¿sí? Hay 29, 17, Ajá, 30. entonces, todos esos textos ustedes los copian en ese espacio donde dice referencias bíblicas. Ok. Para no entrar tanto tiempo, entonces ya ustedes lo copian. Y con lo que decía la hermana Ketty, yo le agregué un dato más a Raquel que se me había olvidado, que ella era pastora de ovejas. Ahí le ponen de ovejas porque si no van a ver si están en otra, en otra cosa. Bueno, Sí. ahora vamos a ir ya aterrizando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que podemos nosotros aprender de esta historia? Hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar, pero ahí nos dicen que son 3, pero si usted encuentra más de 3, la puede anotar. Si usted, digamos, quiere anotar más de 3, pues entonces solo anota en sí la lección que usted aprendió. Si usted la quiere explicar, usted la explica. La idea es que cuando usted vuelva a ver eso, usted entienda o se recuerde qué fue lo que estuvo aprendiendo durante ese estudio. Fíjese, Cindy, que le voy a decir lo que puse y me dice si le parece bien. Raquel tuvo que soportar una situación difícil familiar, pero no perdió la esperanza. Y se enseña también aquí que la poligamia es dañina para la familia. Esa es otra cosa que se aprende. Pero a pesar, otra cosa que se ve acá, una enseñanza, que ella a pesar de todo fue una hija obediente. No rezongó, no dijo nada. Y también dice que ella era una mujer de oración, ¿verdad? Tal vez tenía sus costumbres de antes, pero llegó a ser una mujer de oración. ¿Sí? Pienso que esas son mis enseñanzas que saqué yo. Muy bien. Yo tengo algunas otras diferentes. Ajá. Y ustedes pueden anotar las que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo le puse acá, bueno, yo tengo como 6, pero yo se las voy a ir diciendo y ustedes van anotando las que ustedes deseen. La primera es que no debemos dejarnos llevar por las emociones. Podemos cometer grandes errores. ¿Por qué? Si ustedes leen el capítulo 30, ahí empiezan otro tipo de problemas, porque dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Dame hijos y si no, me muero. ¿Qué culpa tenía Jacob? Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo,
¿Acaso yo soy Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y entonces ahí fue que ella, esa emoción negativa que ella estaba sintiendo, se dejó llevar y le dijo, bueno, aquí está Bila y que se acueste con ella y que le dé un hijo. Y así lo hizo. Y entonces acá nosotros vemos que esa fue una mala decisión, ¿verdad? Porque ella no supo esperar en los tiempos de Dios. Entonces yo le puse esa enseñanza. Ujú. ¿Verdad? Esa también ustedes la que desean anotar, yo lo puse, ¿cierto? Yo puse, no debo dejarme llevar por mis emociones para tomar decisiones. Solo hasta ahí dejémoslo para no hacerla tan extensa. Y si ustedes se ponen a pensar, si quieren pónganle ahí como referencia Génesis 30, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Entonces, si yo les digo, ustedes han tomado malas decisiones dejándose llevar por el enojo. Sí, ¿Verdad que sí? cabal. Vaya, pero ahora les hago lo contrario. ¿Han tomado malas decisiones dejándose llevar por la alegría? Sí, también. A veces prometemos cosas cuando estamos muy felices y luego cuando ya nos venimos a dar cuenta de las cosas, ¿por qué prometí eso, verdad? Entonces, debemos nosotros de aprender a controlar nuestras emociones para tomar decisiones. Luego yo también anoté que debemos dejar nuestros ídolos, ¿verdad? Porque fue algo que ella tampoco había aprendido, ¿verdad? Porque por esos ídolos, si el papá los hubiera encontrado, yo creo que a ella hasta la pudieron haber matado por ese robo que había hecho. Entonces, debo aprender a dejar mis ídolos. Aunque nosotras no vamos a andar ahí cargando, ¿verdad? Con esos ídolos de piedra, de madera, de metal, pero ¿con cuáles estamos cargando nosotras? ¿Verdad? Y entonces acá nosotros recordamos el texto que leímos, ¿verdad? Cuando ustedes pueden poner ahí el 31:19 de Génesis. Y el 34 y 35, que también nos lo menciona ahí la lectura. Bueno, Ujú. luego también yo puse que Dios cuida de los atribulados y los afligidos, ¿verdad? Porque él veía el dolor de Raquel. O sea, ella no pasaba desapercibida, ¿verdad? Entonces, imagínense esta situación familiar. Un suegro mentiroso, un esposo atormentado, una hermana que era mala con ella también. Y ella tenía una frustración por ser estéril. Porque ¿se acuerdan cuando ella le pidió la fruta que estábamos viendo? No me recuerdo el nombre ahorita de la fruta que ella quería. Mandrágoras. ¿Se acuerdan de esa parte también? Entonces ahí nosotros, solo en algo tan simple, si la Biblia lo registra, es porque tuvo gran importancia, ¿verdad? En ellas. Entonces, Dios cuida de los afligidos y de los atribulados. Es algo que nos podemos recordar. Pero, sobre todo, lo más importante es que Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, acá nosotros yo voy a ponerlo así. Dios siempre escucha nuestras oraciones, conoce nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones, pero Él responde a su manera y en su tiempo.
Porque si ella no hubiera estado desesperada, ¿verdad? La otra no hubiera tenido por qué tener hijo, compartir su esposo con una tercera, cuarta mujer. Si no hubieran estado, ¿verdad? En eso, si ella hubiera confiado en Dios, Dios le iba a dar a ese hijo. Porque Dios estaba ahí manifestando, ¿verdad? En su poder en ella. Pero ella todavía venía arrastrando esos ídolos. Aunque el hecho de que ella dice que si Dios escuchó sus oraciones es porque ella oraba, pero quizá aún le faltaba esa confianza plena en Dios, porque no era una mujer que estaba acostumbrada a creer en Dios. Pero nosotras podemos aprender eso, que Dios siempre escucha nuestras oraciones y nosotros no tenemos que dudar de eso. Ay, Él conoce nuestro sufrimiento o nuestras aflicciones y también conoce nuestros anhelos. No debo dudar que Él responde a su manera y en su tiempo. Y aquí yo lo voy a poner como referencia, ¿verdad? Génesis 31, no, perdón, 30, 22. Bueno, ahí nosotros podemos sacar otras lecciones, como decía hermana Ketty, ¿verdad? Eh, que la poligamia no es recomendable, pero creo que nosotros en nuestra cultura occidental no aceptamos ese tipo de conductas, ¿verdad? Al final. Otra lección que yo podría sacar de la historia de Raquel, pero no la voy a anotar, solo se las voy a comentar, es que Raquel dice que era una mujer trabajadora. esa Entonces, es una de las virtudes de ella, que fue una mujer trabajadora. sí, porque dice que ella tenía un trabajo destinado, era útil, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios nos dio un trabajo a todos. Dios se goza en vernos a nosotros haciendo un trabajo, teniendo una ocupación, porque, ¿verdad? Él desde el principio deseaba que nosotros tuviéramos un trabajo. El trabajo es honroso. Entonces también nosotros debemos aprender, ¿verdad? Que debemos de tener un trabajo. No necesariamente un trabajo remunerado, pero a veces tenemos trabajo también dentro de casa, dentro de la iglesia, ¿verdad? Debemos de ser nosotras útiles. Bueno, vamos entonces ahora, como dice hermana Ketty, a la virtud. Ahora nos podemos ahí encontrar más de una virtud en las mujeres que vamos a estar estudiando, pero debemos centrarnos en una, porque a raíz de eso va a venir el compromiso. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos escribir em, las que ustedes les quepan o las que encuentren o las que ustedes les gusten. Pero para el compromiso debemos tener una virtud central. Entonces, podemos anotar algunas virtudes de Raquel. Yo la principal que destacaría es que era una mujer de fe, una mujer de oración. Pero también tendríamos, ¿verdad? Que era una mujer trabajadora. ¿Qué otra virtud ustedes pudieran ver en Raquel? De lo que hemos leído hasta ahorita. ¿Qué creen ustedes que existe alguna otra virtud? Obediente, porque no se rebeló cuando su papá la vendió, ella aceptó, ¿verdad? La situación. Muy bien.
Ahora, ¿cómo hago yo mi parte del compromiso? Bueno, acá yo tengo 3. Tengo yo acá 3 virtudes. ¿Cómo yo saco entonces mi compromiso? Entonces ustedes pueden acá sacarlo de algo en relación a la oración, en relación al trabajo, en relación a la obediencia, como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger una mujer de oración y la voy a relacionar con las emociones, porque quizás es una de las partes que yo digo, yo ahí necesito como mejorar. Entonces, yo voy a poner algo así como que mi compromiso a orar más antes de tomar decisiones. Ese sería mi compromiso. Por ejemplo, si usted dice, no, el mío es que quizá yo tengo que orar más para que llegue esa promesa que el Señor me ha hecho. Entonces usted puede poner eso. Eso es algo ya como personal. Por ejemplo, alguien que no tiene una ocupación puede decir, bueno, mi compromiso es a ocuparme en algo o involucrarme más en el trabajo de la casa o en el trabajo de la iglesia o la obediencia, ¿verdad? También podemos ahí reflejar. Hermana Aide dice que no ha podido entrar por eso. Trata y no deja, dice. Ahí le vamos a pasar la grabación para que lo pueda ver. Ajá. Que le diga a su nieta que se la arregle, que le arregle, porque si no, no va a entrar mañana a la reunión del culto. Y tal vez le pregunta a otras hermanas, o no se les mandó, ¿verdad? Hermana Fabiola, la hermana Paola. Hermana Paola está Ay, en el grupo, Aquí. pero no se conectó. Por eso me refiero, si esta vez sí pudo entrar. Mm. Bueno, para ir cerrando entonces la parte creativa, ahí ustedes deciden si van a pegar a la muñequita, si van a dibujar una muñequita, porque sí nos pide la tarjeta que nosotros ilustremos. Bueno, ahí dice dibujar, pero yo siempre he sido enemiga de que impongan algo exactamente porque no todas tenemos las mismas habilidades, ni a todos nos gusta lo mismo. Hay quien puede dibujar muy bonito, y tampoco vamos a decir, ¿verdad? Tiene que usar lo que nosotros mandamos. Si usted quiere dibujar, puede dibujar, o puede usar su muñequita. Entonces, ¿qué hago yo en mi parte creativa? Esto es como un cierre. ¿Qué de lección me dejó a mí esto? Pero usted lo va a hacer como una oración. Por ejemplo, la mía es, y si ustedes quieren la pueden anotar hoy, es, yo le puse, Señor, enséñame a confiar en tus promesas y ser paciente en tus tiempos. Eso usted la pone ahí con un color así bonito, ¿verdad? Lo hace así despacito con su letra bonita, porque eso es como mi oración a Dios, ¿sí? Se las voy a repetir, porque no la voy a anotar ahorita porque si no no me va a salir la letra como a mí me gusta. Si quieren ustedes la anotan también en un papelito, después lo anotan así bonito. Señor, enséñame a confiar en tus promesas. Eso va en mi parte creativa. En mi parte creativa. Señor, enséñame a confiar en tus promesas y ser paciente en tus tiempos. Y esa sería como nuestra oración de cierre, ¿verdad? Porque ahí nos decía que teníamos que tener una oración. Entonces, no abundamos tanto en las historias para que nos dé el tiempo, ¿verdad? De poder hacerlo. Hay mujeres en las que ustedes van a encontrar
poco en el folletito, pero usted puede indagar en la Biblia. Hay otros libros también, ¿verdad? Donde le amplía un poco en el comentario bíblico también cuando usted tenga alguna duda o algo. Por ejemplo, mañana toca Dorcas. Dorcas son textos súper pequeñitos los que ustedes van a encontrar, pero hay grandes lecciones que nosotros podemos sacar de Dorcas. Entonces, no sé si hasta el momento ustedes tienen una duda de cómo se tenga que hacer esto para que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, les voy a mostrar cómo dejé yo el mío, solo que me faltan las referencias bíblicas, escribirlas. Yo Y, solo tengo dos referencias ah, en Dorcas, Hechos 9:42 y Mateo 22:37 al 39. sí, de hecho, Dorcas no es mucho lo que la Biblia habla de Dorcas, entonces, pero yo de Dorcas, vamos a ver cuánto escribí. Ella sí ya la había hecho la otra vez. Vamos a ver, les voy a decir cuánto escribí. Yo tengo una duda. Ajá. ¿A quién va a estudiar o nos van a decir qué libro qué mujer vamos a estudiar el martes, el miércoles? Hay una guía a la que mandó la hermana Ketty, pero como igual voy a hacerles yo una lista, hay un folletito que dice las 28 mujeres, ese es el orden que vamos a seguir, según lo mandó la Unión, para no andar como de rebeldes. Porque yo en mi cabeza tenía otras mujeres que me parecían más interesantes, pero basándonos en lo que ellas enviaron, ¿verdad? Vamos a seguir ese orden. Por ejemplo, se los voy a volver a compartir acá. Es mañana toca Dorcas. Miren, acá dicen, por ejemplo, ellos dicen algunas lecciones, pero no es a ley que usted tenga que poner esas enseñanzas, ¿verdad? La pequeña criadita de Naamán, Rebeca, entonces ahí está el número. Usted guíese, aunque dice 5 de febrero, nosotros vamos un poquito atrás, pero guíense en este número. Por ejemplo, mañana toca Dorcas, que sería la número 2. Luego el número 3, la sierva de Naamán. El 4 es Rebeca, la quinta es Miriam, la sexta es Séfora, la séptima es Sara, y así vamos a ir completando. Podríamos, bueno, no sé cómo estamos con el espacio de tiempo para que nos podamos reunir la próxima semana y estudiar alguna otra mujer. Por ejemplo, para mañana con Dorcas, eh, yo saqué una virtud que no es la cotidiana. Porque si usted ve, ¿qué aprendemos de Dorcas? Bueno, hay que ser compasivos, ¿verdad? Y hay que ayudar y esto. Para mí, más que todo lo que yo puedo aprender de Dorcas es la empatía, ¿verdad? Porque dice que ella comprendía a las viudas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le saqué de ella la enseñanza como la empatía, ¿verdad? Pero, ahí sí que es lo que cada una ve, porque pues cada una pensamos distinto. Entonces sería de ver si hay espacio el lunes. Lo que pasa es que yo los martes tengo club de lectura. Entonces yo los martes sí no, a mí se me complica mucho los martes, porque tengo club de lectura en GYC y es a las 7:30 los martes hasta las 9. Entonces no sé, si hubiera el espacio, pues yo tengo la disposición de hacerlo para que podamos, no sé, estudiar alguna otra mujer cuando nos toque la que toque el lunes, ¿verdad? Independientemente de cuál sea, la que nos toque el lunes. Por ejemplo, digamos, no sé quién, creo que es Sara la que toca para el lunes, que de Sara aparentemente uno no tiene casi nada que aprender, pero hay mucho que podemos sacar de la vida de Sara. Entonces, pero no sé, ¿verdad? Sería que veamos los tiempos. Fíjese, hermana Cindy, que yo Voy a detener la grabación. Solo vamos a hacer. ¿Tienen alguna otra duda en sí de cómo el, hacer esto?
No, yo el problema que veo es con el día de reunión, porque